El día estaba siendo agotado, pero muy gratificante. El doctor Igor preocupaba mantener la flema y la indiferencia propia de un científico, pero apenas conseguía controlar su entusiasmo. Los tests, los tests para la cura del envenenamiento por vitriolos estaban dando resultados sorprendentes. Usted no tenía entrevista concertada, pero hoy le dijo a María que había entrado sin llamar a la puerta. No lo entendé mucho. En verdad me gustaría solamente pedirle una opinión. Hoy, hoy todo está queriendo solamente una opinión, pensó el doctor Higo, acordándose de la chica y su pregunta referente al texto. Edward acaba de decir un short eléctrico, terapias electroconvulsivas. Por favor, use el nombre correcto o va a aparecer que somos un grupo de barberos. El doctor Higo había conseguido disimular su sorpresa, pero después estaba a averiguar quién había decidido aquello. Y si quiere conocer mi opinión sobre el asunto, debo aclarar que la TEC no se aplica hoy como se hacía antiguamente, pero es peligrosa. Antes era muy peligrosa. No se sabía el voltaje exacto ni el lugar adecuado para colocar los electrodos y mucha gente murió de derrame cerebral durante el tratamiento, pero las cosas han cambiado. Hoy en día la TEC se vuelve a utilizar con evitando la intoxicación química por uso prolongado de medicamentos. Lea alguna revista psiquiátricas, por favor, y no confunda el TEC con el shock eléctrico de los tatuadores submarinos. Listo, las opiniones pedidas ya estaba dada. Ahora tengo que volver al trabajo, pero mirar no se movió. No fue eso lo que vine a preguntar. En verdad lo que quiero saber es si puedo irme de aquí. Usted sale cuando quiere y vuelve porque así lo desea y porque su marido aún tiene dinero para mantenerla en un lugar caro como este. Tal vez una vez debería preguntarme, ¿estoy curada? Y mi respuesta en otra pregunta, ¿curada de qué? Una dirá, curada de miedo, de síntomas de pánico. Y yo le respondí, bien María. Bien, Mary, hace 3 años que usted ya no sufre de eso. Entonces estoy curada. Claro que no. Su enfermedad no es esa. En la tesis que estoy escribiendo para preguntar antes la Academia de Ciencias de Eslovenia. El doctor Igor no quería entender que detalles sobre el vitrio. Procuró estudiar el comportamiento humano llamado normal. Muchos médicos antes que yo hicieran el estudio, llegando a la conclusión de la normalía, apenas la conclusión de consenso, o sea, si mucha gente piensa una cosa está bien, es correcta, entonces esa cosa pasa a estar bien y ser correcta. Existen muchas cosas que son gobernadas por el sentido comunes humanos, colocando los botones de parte de delante camisa, una cuestión lógica, ya que sería muy difícil abotanarlo al lado imposible si estuviera de atrás otras cosas. Sin embargo, se va imponiendo porque cada vez más gente piensa que tiene que ser así. Le diré 2 ejemplos. Usted ya se preguntó por qué las letras del teclado
de máquina de escribir están colocadas en este orden? Nunca me lo pregunté. Llamemos QWERTY es ese teclado, ya que las letras de la primera línea están dispuestas así. Yo me pregunté el porqué de eso. Encontré la respuesta, y la primera máquina fue inventada por Christopher Shortland en 1873 con el fin de mejorar la caligrafía. Pero pensaba un problema: si la persona tecleaba con mucha velocidad, los tipos se entrechocaban y trababan la máquina. Entonces Shortland diseñó el teclado QWERTY, que obligaba a los usuarios a escribir con mayor lentitud. No me lo puedo creer, pero en verdad sucede que la Remington, que haya poca fábrica de la máquina de coser implantos del teclado QWERTY. En su primera máquina de más compañías pasaron en fábricas estos teclados hasta se convirtieron lo único modelo existe. Repitió el teclado de la máquina y de los órdenes fue diseñado para que mecanografice más lentamente y más rápido. Comprende intentar cambiar la letra de lugares y no encontrar un comprador para su producto. La primera vez que vio un teclado, Mary se había preguntado por qué estaría la letra en su orden alfabético, pero nunca más se había vuelto a formular la pregunta, pues pensó que aquel sería el mejor diseño para las personas mecanográficas más rápido. ¿Conoce usted Florencia?, preguntó el doctor Igor. No, debería conocerla, no está muy lejos. Y allí, mi segundo ejemplo, en la catedral de Florencia hay un reloj bellísimo diseñado por Paul Usello en 1443. Sucede que este reloj tiene una curiosidad: aunque marque las horas como todos los otros, las agujas se mueven, que siendo contrario al que estamos acostumbrados, y que eso tiene que ver con mi enfermedad. Ya llegamos, Paul Sello, y crear ese reloj no estaba intentando original. En verdad, aquí momentos habían varios relojes así y otro con aguja avanzado. El diseño avanzado él sintió que hoy conocemos por alguna razón desconocida, tal vez porque el buque tenía un reloj con las agujas dando en el sentido que hoy conocemos como correcto. Este término imponiéndose como único sentido, y el reloj de Usello pasó a ser una aberración, una locura. El doctor Higo hizo una pausa, pero sabía que Mary estaba siguiendo bien su reconocimiento, estaba fallando en su enfermedad. Cada ser humano es único con sus propias cualidades. Intentó forma de placer, búsqueda de aventuras, pero la sociedad termina imponiendo una manera colectiva de actuar y las personas no se detienen pero preguntarse por qué es necesario que se compren. Así se limitan a adaptarlo, como los datilógrafos aceptan el hecho de que QWERTY era el mejor teclado posible. ¿Conoció una de alguien en toda su vida que se haya preguntado por qué la aguja del reloj va a una dirección y no en sentido contrario? No. Si alguien pregunta problemas, dirán: ustedes están locos. Si intenté la pregunta, los interpelados intentarían encontrar una razón, pero pronto
tratarán de cambiar de tema porque no hay razón alguna aparte de la que le explique. Ahora vuelvo a su pregunta, repítala. Estoy curada. No, usted es una persona diferente queriendo ser igual, y esto desde mi punto de vista es considerado una enfermedad grave. Es grave de diferentes, es grave forzarse a ser igual, provoca neurosis, psicosis, paranoias. Es grave querer, querer ser alguien y porque eso es forzar a la naturaleza e ir contra las leyes. Dios, que todos los bosques de selva mundo, no creó una sola hoja igual otra, pero ustedes consideran la locura ser diferente y por eso escogió billete para vivir aquí. Como todos son diferentes, ustedes pasan a ser iguales que todo el mundo. Lo entendido. Mary hizo una señal afirmativa con la cabeza, pero no tiene el valor de ser diferente. Las personas van contra la naturaleza y el organismo. Comienzan productos vitriolos o amarguras, como vulgarmente se conoce a ese veneno. ¿Qué es el vitriolo? El doctor Igor se dio cuenta de que se había entusiasmado demasiado y decidido cambiar de tema. No importa lo que sea el vitriolo, lo que quiero decir es seguir todo indica que usted no está curada. Mary tiene años de experiencia de tribunales y resolvió para ponerlos en práctica allí mismo. La primera técnica era fingir que estaba de acuerdo con el oponente para enseguida enredarlo en otro raciocinio. Estoy de acuerdo con usted. Yo vine aquí por un motivo muy concreto, el síndrome del pánico, y termina quedándose por un motivo muy abstracto, la incapacidad de encarar una vida diferente sin empleo y sin marido. Concuerdo con usted. Ya había perdido la voluntad de empezar una vida nueva, a la cual tendría que acostumbrarme, y voy más lejos aún. Concuerdo que en un matrimonio aún los electroshocks, látex, como usted prefiere, los horarios y los ataques de histeria de algunos intentos, las reglas son más fáciles de sobrellevar que las leyes de un mundo que, como usted dice, hace todo para ser igual. Sucede que anoche oí una mujer tocar el piano. Ella tocó magistralmente, como pocas veces había oído en mi vida. Muestra hecha de la música. Pensaba de todo aquello que sufrieron para componer aquellas sonatas, preludios y adagios, en la incomprensión de padecieron cuando dieron a conocer su obra diferente a los que mandaban el mundo de la música, en la dificultad y humillación de conseguir de alguien que financie una orquesta, en los silbidos y protesta que pudieron recibir por parte del público, que no estaban acostumbrados a escuchar esas armonías. Y lo que es peor, pensaban, no solo esos compositores sufrieron, sino ese joven que lo está interrumpiendo con tantas emociones porque sabe que va a morir. Y yo no voy a morir también. ¿Dónde he dejado mi alma?
para poder tocar la música de mi vida con el mismo entusiasmo. El doctor Higo escucha el silencio. A partir de todo lo que había pensado estaba dando resultados, pero aún era pronto para este seguro. ¿Dónde dejé mi alma?, preguntó otra vez Mary. En mi pasado, en aquellos yo quería hacer fuerza mi vida, dejar mi alma presa, aquel momento en que había una casa, un marido, un empleo del que yo quería librarme, pero nunca tuve el valor suficiente. Mi alma estaba en mi pasado, pero hoy ha llegado hasta aquí. Lo siento de nuevo en mi cuerpo llena de entusiasmo. Yo sé qué hacer. Sé apenas que es tarde. 3 años en entender que la vida me empujaba por un camino diferente por el que yo quería ir. Me parece noto algunos síntomas, dijo el doctor Igor. Yo no necesito pedir permiso para dejar billete. Me bastaba cruzar el portón y no volver más, pero tenía que decir que todo esto a alguien, y se lo estoy diciendo a usted. La próxima muerte de esa chica me ha hecho entender mi vida. Pienso que esos síntomas de mejoría que se transformado en curar milagrosa, repuso riendo el doctor Higo. ¿Qué piensas hacer? Ir a El Salvador de Ciudad Niño. No necesita ir tan lejos, al menos 200 kilómetros de allí está Sarajevo. La guerra terminó de los problemas. Continúa, pues irse Sarajevo. El doctor Higo sacó un formulario de un cajón y lo rellenó cuidadosamente. Después se levantó y acompañó a Mary hasta la puerta. Vaya con Dios, le dijo. Regresó a su escritorio y cerró la puerta. Enseguida no le gustaba encariñarse con sus pacientes, pero nunca conseguía evitarlo. En billete encontrarían a falta de Mary. Cuando Edward abrió los ojos, la chica todavía estaba ahí. En sus primeras sesiones de electroshock, pensaba mucho tiempo intentando acordarse de lo que había sucedido. Al final y a cabo, este era precisamente el efecto terapéutico que se proponía aquel tratamiento: provocar una amnesia parcial, de forma que el enfermo olvidase el problema que lo afligía y permitir que se tranquilizara. Sin embargo, a medida de lo el electroshot se le aplicaba con mayor frecuencia, sus efectos y no duraban tanto tiempo. Pronto indicó a la chica: hablaste de las visiones del paraíso mientras dormía, comentó ella pasando la mano por su cabello. Visiones del paraíso, sí, visiones del paraíso. Edward lo miró, quería cantarle todo. En aquel momento, sin embargo, la enfermedad encontró con una jeringa en la mano. Tengo que ponérsela ahora, le dijo a Verónica. Ordene del doctor Igor. Ya me aplicaron una hoy y no voy a dejarme poner otra, reclamó ella. Tampoco me interesa irme de aquí. No voy a obedecer ninguna orden, ninguna regla, nada que me quieran obligar que hacer. La enfermedad parecía acostumbrada a este tipo de relaciones. Entonces, sintiéndolo mucho, tendremos que adoptarla. Tengo que hablar contigo, le dijo Edward. Deja que te ponga la inyección. Bueno, chica, comentó, ¿por qué no sale de esta enfermería lúgubre y van a pasar un poco de ahí afuera? Está
avergonzada por lo que pasó anoche, dijo Edward mientras caminaban por el jardín. Lo estuve, ahora estoy orgullosa. Quiero saber acerca de las visiones del paraíso que tuve muy cerca de uno de ellos. Tengo que mirar lejos detrás de los edificios de billete, dijo él. Hazlo. Edward miró hacia atrás, no las paredes de la enfermería o al jardín donde los intemato caminaba en el silencio, sino a una calle, a otro continente, en tierra donde llovía mucho o no llovía nada. Edward podría sentir el dolor de aquella tierra. Era el tiempo de sequía, el polvo entraba por nariz y la causa placer porque sentía tierra, se sentía vivo, pedaleaba en una bicicleta importada. Tenía 17 años y acaba de salir del colegio americano de Brasil, donde también estudiaban los demás hijos del diplomático. Detestaba brasilear, pero amaba a los brasileños. Su padre había sido nombrado embajador de Yugoslavia en Brasil 2 años antes, en una época que ni siquiera se presentía la sangrienta división del país. Milosevic estaba en el poder, hombres y mujeres vivían su diferencia y procuraban armonizar más ellas de los conflictos regionales. El primer destino de su padre había sido exactamente Brasil. Edward soñaba con playas, carnaval, partidos de fútbol, música, pero fue parte de aquella capital. Lejos las cosas creadas tan solo que las cobijas o políticos, burócratas, diplomas y los hijos de todo ello, que no solo habían bien hace en ambiente. En Edward detestaba vivir allí. Pasaba el día abstraído en su estudio, intentando sin conseguirlo relacionarse con sus colegas de estatus, preocupando sin llorar, interesante con ellos por automóviles, zapatillas de moda y ropa de marca, único tema de conversaciones entre esos jóvenes. De una vez en cuando la celebración, una fiesta durante la cual de los muchachos se emborrachaban en los laudos de los salones mientras las chicas fingían indiferencia. Desde otro lado, las drogas corrían siempre y Edward ya había experimentado prácticamente todas las variedades posibles sin jamás conseguir interesante por ninguna de ellas. Luego se sentía agitado o somnoliento en exceso y podría interesar por todo lo sucedía a su alrededor. Su familia vivía preocupada, era necesario prepararlo para seguir la misma carrera que el padre. Y aunque Edward reunirse todas las condiciones necesarias, ganar de estudiar, buen gusto artístico, facilidad para aprender idiomas, interés por la política, le faltaba una cualidad básica en una diplomacia, le contaba comunicarse con los demás. Por más de sus padres los llevaba a fiestas, a abrirse su casa a sus amigos del colegio americano y le asignaran una generosa mesada. Era rara la vez que Edward aparecía con alguien. Un día su madre le preguntó por qué no traía a su amigo para almorzar o cenar. Ya sé todas las marcas de zapatillas y ya conozco el nombre de todas las chicas que quieren
es fácil acostarse. No tem- tenemos otro tema interesante que tratar. Hasta que apareció el joven brasileña, el embajador de su mujer se tranquilizaron cuando el hijo comenzó a salir llegando tarde a casa. Nadie sabía exactamente dónde había sido salido. Por cierta noche, Edward la llevó a cenar a casa. La chica era educada y ellos se alegraron. Por fin su hijo iba a desarrollar un talento en la relación con desconocidos. Además, ambos lo pensaron sin comentarlo entre sí. La presencia de aquella joven disculpaba una preocupante apresión que había anidado en su mente. Edward no era homosexual. Trató a María, tal era su nombre, con la amabilidad del futuro suegro, a pesar de saber que dentro de 2 años sería trasladado a otro destino, y de eso tenía la menor intención de acceder, que su hijo se casará con alguien oriundo con, de un país tan exótico. Tenía planes para que él encontrase una chica de buena familia en Francia o Alemania, que pudiese acompañar con la dignidad de brillantes carreras diplomáticas que el embajador estaba preparando para él. Edward, no obstante, se mostraba cada vez más enamorado. Preocupada de la madre fue a hablar su marido. Él antes del diploma conseguía hacer esperar al ponerse, dijo embajador. Un primer amor puede no pasar, nunca pasar, siempre acabar, pero Edward daba muestras de ser cambiado por completo. Empezó a empezar la casa de libros extraños momentos, una pirámide en su cuarto, y juntos con Mary encendían inciensos todas las noches y permanecían durante horas concentrados en un extraño dibujo clavado en la pared. El rendimiento de Edward en el colegio americano empezó a descender. La madre no entendía portugués, pero podía ver la cubierta de los libros en que aparecían dibujos de cruces, hogueras, brujas, arcadas, símbolos exóticos. Nuestro hijo está leyendo cosas peligrosas, severos. Peligroso es el que está pensando en la Balcanes, respondió el embajador. Hay rumores en la región de Eslovenia que la independencia ya no se puede llegar a una guerra. La madre, no obstante, no daba menor importancia a la política. Quería que pasar con su hijo, y que se manía de ceder incenso. Es para disimular el dolor de marihuana, afirmaba el embajador. Nuestro hijo ha tenido una excelente educación, así no puedo creer que esos palitos perfumados pueda atraer a los espíritus. Mi hijo está mezclando las drogas, suele pasar. Yo también fumé marihuana cuando era joven, y unos pronto se casan. ¿Cómo me casé yo? La mujer se sintió orgullosa y tranquila. Su marido era un hombre con experiencia, había entrado en el mundo de las drogas y consiguió salir un hombre con buena, con una buen día. Edward pidió una bicicleta, tiene chofer y una Mercedes-Benz. ¿Para qué quieres una bicicleta? Para el contacto con la naturaleza. María y yo vamos a hacer un viaje de 10 días, le comunicó.
Hay un lugar aquí cerca con inmensos depósitos de cristal y María asegura que transmite muy buena energía. La madre y el padre había sido educado bajo el régimen comunicar comunista. Los cristales eran apenas un producto mineral que obedecía a una determinada organización de átomos y no emanaba ningún tipo de energía, fuese esta positiva o negativa. Investigaron y descubrieron que aquellas ideas de vibraciones de cristal empezó a estar de moda. Su hijo hablaba sobre el tema en una fiesta oficial. Podría parecer ridículo a los ojos de los demás asistentes, pero primera vez el empujador reconoció que la situación estaba empezando a ser grave. Brasil era una ciudad que vivía de rumores y pronto sabría que Edward estaba mezclado en sus supersticiones primitivas. Los rivales en la embajada podía pensar que había aprendido aquello de los padres y los diplomacia en cualquier circunstancia en una apariencia convenencial y protocolar. Hijo mío, esto no puede continuar así, dijo el padre. Tengo amigos misteriosos en las relaciones exteriores Yugoslavia. Tú serás un brillante diplomático y precioso aprender a enfrentar el mundo. Edward salió de la casa y aquellas noches nos volvió. Sus padres llamaron a casa de María, a los hospitales y hasta las morgues sin conseguir ninguna noticia. La madre perdió la confianza en la capacidad de su marido de tratar con la familia, aunque cuando fuese con excelente negocio con los extraños. Algún día siguiente Edward apareció hambriento y somnoliento, comió y fue coarto, ascendió con todo instinto razones mientras los durmió el resto de la tarde. Cuando las bicicletas mueven relucientes estaban esperando. Vete a ver sus cristales, dijo la madre, y yo ya la explicaré a tu padre. Y así ella también de cerquía y polveada, Edward se dirigía a alejarse a casa. María, la ciudad estaba tan bien diseñada en opinión de su arquitecto, tan mal diseñada. Una pista de alta velocidad mirando en el cielo lleno de nubes que producían lluvia. Cuando sintió que sabía dirección en el cielo, una velocidad inmensa para inmediatamente bajar y encontrarse en el Alfato Pack. Has sufrido un accidente. Quiso girarse porque su cara estaba pegada al asfalto para advertir lo que ya tenía control sobre su cuerpo. Oyó el ruido de los coches que frenaban, gente que gritaban, alguien que próximo e intentó tocarlo, pero luego oír un grito: no lo toque sin alguien. Lo toque puede quedar inválido para el resto de su vida. Los segundos pasaban lentamente y Edward comenzó a sentir miedo. A diferente de los padres, creían un Dios en su vida más allá de la muerte, pero aún así consideraban injusto a aquellos morían a los 17 años. Mirar el Alfato era una tierra que no era la suya. Está bien, intentará su voz
No estaba bien, no conseguía moverse, ni tampoco conseguí ni nada. Lo peor de todo era perder la conciencia, sabía exactamente lo que estaba pasando, en el que se había metido, por qué no se desmayaba. Es que Dios no tenía piedad y justamente un momento en que lo buscaban que tanta intensidad contra todo y contra todo. Los medicamentos ya estaban en camino, los susurros, otras personas cogieron una mano. No sé si pueden oírme, pero quedarte tranquilo, no es nada grave. Sí podía oír y le gustaría que esa persona, un hombre, continuase hablando. Girantiza que no nada grave, aunque cuando esfuerzo lo bastante de absoluto para entender que siempre se dice que cuando la situación es muy seria, pero María, la región naviera de las montañas cristales lleno de energía positiva, mientras que Brasilia era la mayor concentración de la negatividad que había conocido en su meditaciones. Los segundos se transformaron en minutos. Las personas continuaban en instintos por consolar Lord por primera vez desde que supieran todo empezó a sentir el dolor, un dolor agudo que nacía en el centro de la cabeza y parecía irradiarse por todo el cuerpo. Ya ha llegado, dijo el hombre que tenía cobijada la mano en la mañana. Estaba dando otra vez en su bicicleta, pero el día siguiente Edward estaba en su hospital con las dos piernas y un brazo estrellados, sin posibilidad de salir de allí durante los próximos 30 días, teniendo que escuchar a su madre llorando sin parar, su padre haciendo nerviosas llamadas telefónicas, los medicamentos repitiendo cada 5 minutos que las 24 horas más graves ya había pasado y había habido ninguna lección cerebral. La familia telefoneó a la embajada en Estados Unidos, que nunca confiaban en los diagnósticos de los hospitales públicos y mantenía un servicio de urgencias sofisticadísimo junto a una lista de médicos brasileños considerados capaces de entender en su propio diploma. De vez en cuando en la política de buena vencida compartían en el servicio en otras presentaciones diplomáticas. Los norteamericanos trajeron su aparato de última generación, hicieron un número 10 veces mayor de pruebas y exámenes nuevos y llegaron a la conclusión lo que siempre llegaban los médicos del hospital público: se habían evaluado correctamente y habían adaptado las decisiones adecuadas. Los medicamentos del hospital público podían ser eficientes, pero los programas de la televisión brasileña eran tan malos como lo que cualquier en otra parte del mundo, y Edward tenía poco que hacer. María parecía cada vez menos por el hospital. Quizás había encontrado otro chico lo que acompañaba a visitar las montañas de cristales, contratando con la extraña producta de su novia embajador de su mujer bien directamente a visitarlo, pero se negaba a llevarlo los libros en portugués que él tenía en casa. Alejandro en los propios sería trasladado y no había necesidad de aprender lenguas que nunca más tendría que volver a usar. Así por Edward se encontraba con conversar con otros pacientes, discutir sobre fútbol con los enfermeros y leer algunas otras revistas que cayeran en su mano. Este libro verbal sobre los visionarios que habían impactado todo el mundo, gente que tenía propias ideas del paraíso terrestre y había decidido su vida compartida a los demás. Allí
estaba Jesucristo, pero también estaba Darwin, afirmando que la teoría del hombre descendería de manos de Freud, asegurando lo que los sueños importantes Colón empeñado a las joyas de la reina para iniciar la búsqueda de un nuevo continente, más con la idea de que todos merecían igualdad de oportunidad. Y también santos como Ignacio de la Loyola en el Vasco, que no dejó pasar oportunidades de acostarse con todas las mujeres que pudo, que mató varios enemigos e innumerables botellas hasta crear heridos un plomana Pamplona y entender el universo en una cama donde con Valencia Teresa de Ávila, que quería que de todas maneras encontrar el camino de Dios y solo lo consiguió cuando sin pensar pensaba por un corredor y sí decidió aislarse en un desierto y pasó a convivir un demonio durante 10 años. Experimentó un tipo de tentaciones Francisco y así de muchos como él decidió conversar los pájaros y en dejar atrás todo lo que padres habían programado por su vida. Comenzó a leer aquella misma tarde, el libro voluminoso, porque no tenía nada mejor que distraerse. A medianoche una enfermedad entró, preguntaron si necesitaba ayuda, ya que era el único cuarto que mantenía una luz encendida. Edward la despidió con un simple señal de mano. Sin aparte de los ojos del libro, los hombres y las mujeres cuya atención o pensamientos, conocimientos del mundo, hombres y mujeres comunes como su padre lo amaba, que había estado perdido inmenso en las mismas dudas e inquietudes en su sumida en la perjidad de todos los seres humanos de su vida cotidiana, gente que no tenía el interés especial. Había dedicado a modificarlo a todo el libro, especialmente interesante porque contaba causas de vidas. Hubo un momento mágico que los hizo aparte en una búsqueda de su propia versión del paraíso. Algún día Edward integró su reloj en otro enfermo de la que había dado el libro y le pidió lo venirse y comprarse todos los libros que hubiera sobre los temas, pero no habló ninguno más. Intentó la biografía, algunos de los personajes, pero siempre descubrió esos hombres o esas mujeres que siempre fueron un elegido, un inspirado y no una persona común que debía luchar como cualquier otra para reafirmar lo que pasaba. Edward quedó tan impresionado como esa lectura que consideró sinceramente la posibilidad de hacer santos aprovechando el accidente para cambiar el rumbo de su vida. Pero tenía piernas rotas, no había tenido ninguna visión en el hospital, no había pasado durante en ningún cuadro de la conmoviera el alma, no tenía amigos, muy lejos en zona convulsionada por problemas políticos, pero aún así podría hacer algo, aprender a pintar para intentar mostrar al mundo de las visiones que aquellos hombres y mujeres tuvieron. Cuando sacaron y Yesoy volvió a la embajada rodeando de los ciudadanos mínimos y las atenciones que un hijo de embajadores recibió en otros diplomas y le pidió a su padre que escribiera un curso de pintura. La madre le dijo que ya había perdido muchas clases en el colegio americano, que era hora de recuperar el tiempo perdido. Edward se negó y no tenía los mínimos
a rasgos para continuar aprendiendo geografía y ciencias. Quería ser pintor en un momento inadvertido. Explicó un motivo. Quiero pintar las visiones del paraíso. La madre nos comentó nada y prometió hablar con sus amigos para entenderse la cual era mejor curso de la pintura de la ciudad. Cuando el embajador volvió a trabajo aquella tarde, encontró a su esposa llorando en su habitación. Nuestros hijos están locos, decían. De las lágrimas reslaban su mejilla. Este accidente ha afectado su cerebro. Imposible, respondió indija- indignado el embajador. Los médicos recomendados por norteamericanos lo han examinado. La mujer lo encontró que había oído. Se trata solo rebeldía normal de la juventud, pero verás cómo los aguas vuelven a ser cauces. Esta vez la esperó no sirvió de nada, pero Edward tenía prisa para comenzar. Vivir 2 días después, casando de aguardar una decisión de la amiga de su madre. Decidió manipularse en el curso de pinturas. Comenzó a aprender en la escala de colores y perspectiva, pero comenzó también a convivir con gente que nunca hablé, a marcas de zapatillas ni modelos de coches. Está conviviendo artistas, exclamaba la madre llorando, empujaba. Dejo del chico, respondía el embajador. Se considera pronto como se cansó de la novia, de los cristales, de las pirámides, de incienso, de la marihuana, pero el tiempo pasaba en los cuartos. Edward se transformó en un atelier improvisado de pinturas que tenían al menos sentido para los padres. Eran círculos con visiones exóticas de colores, símbolos primitivos, mezclas con figuras de gente en actitudes de oración. Edward antiguo era un solitario durante 2 años en Brasilia. Nunca había aparecido con amigos, llena de casa, con personas extrañas de todo la vestida. En ciertos días de la dirección del colegio americano llamó a la embajadora para sostener una conversación. Su hijo debe de relacionado con drogas, le dijo. Su rendimiento escolar está por bajo de lo normal y así continúa, así lo podremos renovar su matrícula. La mujer fue directamente al despacho del embajador y contó lo que acababa de oír. Te pasas la vida diciendo que el tiempo hará que todo vuelva a la normalidad, lo recomendaba histérica. Tu hijo drogado, loco, con algún problema cerebral gravísimo, mientras tú solo preocupas de cócteles y reuniones sociales. Habla más bajo, le pidió él. No hablaré más bajo nunca más en la vida mientras tú no tomes tu actitud. Este chico necesita ayuda, ¿entiendes? Ayuda médica. Y tienes que hacerlo. Algún preocupado porque el escándalo de la mujer pudiese perjudicarlo antes de funcionario, por la evidencia de que el interés de Edward por la pintura estaba tanto de los procedimientos correctos. Estableció una estrategia de antes de los problemas. Después buscó nuevamente los médicos creativos de la explicación. Antes del embajador se retiraba,
existieron a que afirmar documentos que acreditaban a partir de aquellas fechas, eximina a la embajadora de Estados Unidos de la responsabilidad de proporcionar su nombre. Enseguida el embajador del hospital de Erwa estuvo internado, habló con el director, aplicó un problema relacionado con su hijo y solicitó que bajo del pretexto de un chequeo de rutinas le hice un examen de sangre para detectar la presencia de drogas en el organismo del muchacho. Así se hizo y no detectó drogas algunas. Faltaban terceras últimas etapas de la estrategia: conversar con su propio Edward Arbeguía, que estaba pensando solo ella posesión de todas las informaciones podrían tomar una decisión de lo que parecía correcta. Padre e hijo sentado en el salón. Tenía preocupadas a tu madre, dijo el embajador. Tus notas han bajado tanto que hay rasgo de que no renueve la matrícula. Minutos en el recurso de la pintura ha sido papá. Han sabido, papá. Encuentro su gratificante tu interés por el arte, pero no tiene toda la vida por delante para hacer eso. En ese momento lo importante que era terminar su curso secundario para que pueda ingresar a la carrera diplomática. Edward mintió consensualmente antes de decidir nada. Rememoró el accidente, el libro sobre los visionarios que al fin le había señalado en el camino para encontrar su verdadera vocación. Pensó en María, de que habías vuelto a tener notas, vicios mucho. Por fin respondió. Papá ya no quería ser diplomático, quería ser pintor. El padre estaba preparando para la respuesta, sabía cómo conjurarla. Entonces la pintura quedarse en el segundo del plano. Yo también olvidó mi vacación. Tengo que aprender a ganar dinero con la pintura. El embajador empezó a interesarse sobre ayudarme con yo mismo. Papá confía a mí de una pintarse sería llamada La Visión del Paraíso. Será la historia visual que aquellos los hombres, las mujeres sintieron a sus corazones. El embajador eligió la determinación de los hijos. Terminó la conversación de otras sonrisas y se dio dar un mes de plazo. Al fin acabó un diploma de arte de postergar y decisiones hasta que aquellas se resultaron por en sí mismas. Paso del mes, Edward continuó dedicando todo su tiempo en las pinturas, a los amigos extraños y a escuchar música, y probablemente debía provocar algún desequilibrio psicológico. Para graduar cuadros había sido expulsado por el colegio americano y por discutir con la profesión acerca de la existencia de santos. En esta última alternativa, que no era posible postergar una decisión, el embajador volvió a llamar a su hijo para tener una conversación entre hombres. Edward, tú ya no estás en edad de asumir la responsabilidad de tu vida. Hemos aguantado todo lo imposible. ¿De a qué horas acaba esta tontería de quererse ser pintor? Por lo contrario, de dar tu rumbo a tu carrera. Papá, ser pintor es dar un rumbo a mi carrera. Estás ignorando nuestro amor, nuestro esfuerzo por darte una buena educación. Como tú no eres así antes, solo puedes atribuir que está pasando una consecuencia de la adolescencia. Pero ¿estás seguro que ya quiero que en cualquier persona o cosa en la vida? El embajador corra peor
Corraspeo no estaba acostumbrado a manifestaciones de cariño. Explica. Ha dicho en nombre del amor, y nunca había dicho antes del hijo mío. Te estoy pidiendo a qué horas por el amor. Yo no tiene que el amor nosotros debemos volver en el hogar, no simplemente en sentido físico, sino en sentido real. Te has engañado tú huyendo de tu realidad. Desde que naciste nosotros hemos alimentado los mayores sueños de nuestra vida. Tú eres todo nosotros, nuestro futuro y nuestro pasado. Tu abuelo era funcionario público y yo tuve una lucha con denuedo para entrar y acceder de nuestra carrera diplomática. Todo solamente para abrir un espacio para ti, hacer cosas más fáciles a algún guardado de la ploma con lo que firme mi primera documento con embajadores y le han aguardado con todo el cariño para pasártela a ti en día en que tú hagas lo mismo. No nos decepciones, hijo mío, nosotros ya vivimos muchos, queremos morir tranquilos, sabiendo que era bien encaminando de la vida en la vida, si realmente nos amamos a lo que todo pedimos, si no quieres continuar con su conducta actual. Edward pasó muchas horas mirando al cielo brasilea, viendo las nubes que pasaban por azul, bellezas por sí, una gota de lluvia para derramar en la tierra seca de las macetas centrales brasileñas estaba en el vicio como ella. Sí, él persistía con su determinación de su madre. Terminaba consumida de ambos capulares de educación de su hijo querido. Distante de la pintura en versiones paraíso nunca verían la luz del día, y nada más en este mundo sería yo capaz de suscitarle a entusiasmo o placer. Miró a su alrededor, vio sus cuadros, recorrió el mundo y siendo de cada pincelada y las encontró a todos mediocres. Él era un fraude, estaba queriendo ser algo para lo cual nunca había sido elegido y cuyo precio sería la decepción de los padres. Las visiones de los paraísos eran para los hombres elegidos que aparecían en los libros como héroes y mártires de la fe, aquellos que creían gente que ya sabía desde la infancia en el mundo lo necesitaba. Lo que estaba escrito en el libro era invención novelista. Durante la cena dijo del padre que tenía razón, aquellos eran sueños de juventud y su entusiasmo por la pintura también se había pasado de los padres se pusieron muy contentos. La madre lloró de alegría y abrazó a su hijo. Todo había vuelto a la normalidad. Por la noche, el embajador del celebró secretamente su victoria abriendo una botella de champán que se bebió solo cuando se dirigió a su habitación. Su mujer por primera vez había sido meses, ya estaba durmiendo tranquila. Algún día siguiente encontrará el cuarto Eduardo estado caótico de las pinturas. Había destruido objetos constantes en jóvenes se hayan sentado en un rincón mirando al cielo. La madre lo abrazó, lo expresó cuánto lo quería, pero Edgar no respondió. No quería saber más del amor. Estaba harto de la historia. Pensaba
desistir el siguiente consejo del padre, pero había ido demasiado lejos en su empresa. Había estresado el abismo que esperaba su hombre de su sueño y ahora no podría regresar. No podría avanzar ni retroceder, solo cambiar, simplemente salir de escena. Edward se quedó en 5 meses más en Brasil, siendo cuidado por especialistas quien diagnosticaron un tipo raro de esquizofrenia. Quizás resulte del accidente de la bicicleta. Entonces estalló la guerra civil en Yugoslavia. El embajador fue llamado con su urgencia. Los problemas debido el conflicto bélico era demasiado acuciante como que la familia se pudiera ocupar de la única sida la intendencia en la reciente inaugurado sanatorio de Billetes.